Hola, mi nombre es Oscar David Franco Medina. Voy en cuarto semestre de la carrera Ingeniería Industrial. Gráficas de control. Una gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantenga en esa condición. Con base en la información obtenida en intervalos determinados de tiempo, las gráficas de control definen un intervalo de confianza. Si un proceso es estadísticamente estable, el 99.73% de las veces del resultado se mantendrá dentro de este intervalo. La estructura de las gráficas contiene una línea central, una línea superior que marca el límite superior de control y una línea inferior que marca el límite inferior de control. Los puntos contienen información sobre las lecturas hechas. Pueden ser promedios de grupos de lectura o sus rangos, o bien las lecturas individuales mismas. Los límites de control marcan el intervalo de confianza en el cual se espera que caigan los puntos. Las gráficas de control sirven para determinar el estado de control de un proceso, diagnosticar el comportamiento de un proceso en el tiempo, indica si un proceso ha mejorado o ha empeorado, permite identificar las dos fuentes de variación de un proceso, sirve como una herramienta de detección de problemas. Fuentes de variación de un proceso. 1. Causas asignables o especiales. Son los factores esporádicos que desestabilizan el sistema. Su identificación es inmediata y fácil. 2. Causas comunes o naturales. Son los factores que afectan en poco la variabilidad del sistema. Su presencia es aleatoria y no son de fácil detención. Generalmente están relacionadas con aspectos administrativos. Consideraciones previas. Antes de establecer una gráfica de control, es necesario definir con claridad los siguientes puntos: el propósito de la gráfica, el aspecto que se va a considerar y la unidad de donde se va a tomar la muestra. Tipos de gráficas de control. Gráficas de control de variables. Gráfica XR, promedios y rangos. Gráficas XS, promedios y desviación estándar. Gráficas XR, mediana y rangos. Gráficas XR, lecturas individuales y rangos. Gráficas de control por atributos. Gráficas P, porcentaje de unidades o procesos defectuosos. Gráficas NP, número de unidades o procesos defectuosos. Gráfica C, de número de defectos por área de oportunidad. Gráfica U, de porcentajes de defectos por área de oportunidad. Tipos de datos. La gráfica de control que utiliza depende de si recopila datos continuos o datos de atributos. Si se tiene múltiples variables continuas, considere si tiene datos multivariados. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Los datos continuos o una superficie continua representan
fenómenos en los que cada ubicación de la superficie es una medida de nivel de concentración de su relación a partir de un punto fijo en el espacio o de una fuente de emisión. A los datos continuos se les suele conocer también como datos de campo, no discretos o de superficie. Un tipo de datos de superficie continua deriva de aquella característica que define una superficie en la que cada ubicación se mide desde un punto de registro fijo. Estas incluyen elevación, el punto fijo que es el nivel del mar, y orientación, el punto fijo que es la dirección norte, este, sur y oeste. Gráficos de control por atributos. Los diagramas de control por atributos constituyen la herramienta esencial utilizada para controlar características de calidad cualitativas, esto es, características no cuantificables numéricamente. Ejemplos de tales características no medibles son la fracción o porcentaje de unidades defectuosas en la producción, p. el número de unidades defectuosas en la producción, np. el número de defectos por unidad producida, u. el número de defectos de todas las unidades producidas. Al igual que los gráficos de control por variable, el diagrama de atributos representa un estadístico T del proceso, como puede ser el número de defectos, frente al número de la muestra o al tiempo. Una línea central representa el valor medio o esperado del estadístico, mientras que los límites de control suelen definir una zona de control que abarca 3T por encima y por debajo de la línea central. Estos límites son escogidos de manera que si el proceso está bajo control, casi la totalidad de los puntos muestrales se halla en ellos. Así, un punto que se encuentra fuera de los límites de control se interpreta como una evidencia de que el proceso está fuera de control. Además, incluso si todos los puntos se hayan comprendidos entre los límites de control, pero se comportan de manera sistemática o no aleatoria, también tendríamos un proceso fuera de control. Este tipo de gráficos se suele aplicar en las situaciones en las que el proceso es una operación de montaje complicada y la calidad del producto se mide en términos de la ocurrencia de disconformidades, del funcionamiento exitoso o fallido del producto. Los diagramas de control por atributos tienen la ventaja de que hacen posible considerar varias características de calidad al mismo tiempo y clasificar los productos como disconformes o si no satisfacen las especificaciones de cualquiera de las características. Tenemos dos opciones a la hora de realizar un gráfico de control por atributos. 1. Podemos comparar un producto con un estándar y clasificarlo como defectuoso o no. 2. En el caso de productos complejos, la existencia de un defecto no necesariamente conlleva a que el producto sea defectuoso. En tales casos puede resultar conveniente clasificar un producto según el número de defectos que se presentan. Distribución de Poisson. Esta distribución es una de las más importantes distribuciones de variables discretas. Sus principales aplicaciones hacen referencia a la modelización de situaciones en las que nos interesa determinar el número de hechos de cierto tipo que se puede producir en un intervalo de tiempo o de espacio, bajo presupuestos de aleatoriedad y ciertas circunstancias restrictivas. Otro de sus usos frecuentes es la consideración límite de procesos
dicotómicos reiterados a un gran número de veces si la probabilidad de obtener un éxito es muy pequeña. Esta distribución se puede hacer derivar de un proceso experimental de observación en el que tengamos las siguientes características. Se observa la realización de hechos de este tipo durante cierto periodo de tiempo a lo largo de un espacio de observación. Los hechos a observar tienen naturaleza aleatoria, pueden producirse o no de manera no determinista. La probabilidad de que se produzca un número X de éxitos en un intervalo de amplitud D no depende del origen del intervalo, aunque sí de la amplitud. La probabilidad de que ocurra un hecho en un intervalo infinitésimo es prácticamente proporcional a la amplitud del intervalo. La probabilidad de que se produzcan dos o más hechos en un intervalo infinitésimo es un infinitésimo de orden superior a 2. En consecuencia, es un intervalo infinitésimo, podría producirse un hecho, pero nunca más de uno. Si estas circunstancias aleatorizamos de forma que la variable aleatoria X signifique o designe el número de hechos que se producen en un intervalo de tiempo o de espacio, la variable X se distribuye con la distribución de parámetro datos binomiales. Una forma corriente de distribución de los experimentos aleatorios equiparables con variable discreta es la distribución binomial. En este tipo de distribución se estudia la probabilidad de que se produzca un cierto resultado, que se describe por medio de dos parámetros: el número de repeticiones realizadas del experimento y la probabilidad individual del suceso aleatorio que se persigue como resultado. Condiciones para una distribución binomial. Una distribución se denomina binomial cuando se cumplen las condiciones siguientes. El experimento aleatorio de base se repite n veces y todos los resultados obtenidos son mutuamente independientes. En cada prueba se tiene una misma probabilidad de éxito expresada por P. Asimismo existe en cada prueba una misma probabilidad de fracaso, que es igual a Q igual a 1 menos Q. El objetivo de la distribución binomial es conocer la probabilidad de que se produzca un cierto número de éxitos. La variable aleatoria X, que indica el número de veces que aparece el suceso A de éxito, es discreta y su recorrido es el conjunto de 0 a X número. Control estadístico de procesos. El control estadístico de procesos nació a finales de los años 20 con los Bell Laboratories. Su creador fue Sidward, quien en su libro Economic Control of Quality of Manufactured Products 1931 marcó la pauta que seguirían otros discípulos distinguidos como Joseph Duran o Deming. Sobre este libro han pasado más de 70 años y sigue sorprendiendo por su frescura y actualidad. Resulta admirable el ingenio con el que plantea la resolución del problema numérico pese a las evidentes limitaciones de los medios de cálculo disponibles en su época. ¿Por qué varían los procesos? Un proceso industrial está sometido a una serie de factores de carácter aleatorio que hacen imposible fabricar dos productos exactamente iguales. Dicho de otra manera, las características del producto fabricado no son uniformes y presentan una variabilidad. Esta variabilidad es claramente indeseable y el objetivo ha de ser reducirla lo más posible, o al menos mantenerla dentro de unos límites. El control estadístico de procesos es una herramienta útil para alcanzar este segundo objetivo, dado que su aplicación es en el momento de la fabricación. Puede decirse que esta herramienta contribuye a la mejora de calidad de la fabricación, permite también aumentar el conocimiento del proceso,
puesto que se le está tomando el pulso de manera habitual, lo cual en algunos casos puede dar lugar a la mejora del mismo. ¿Por qué varían los procesos? Un proceso industrial está sometido a una serie de factores de carácter aleatorio que hacen imposible fabricar dos productos exactamente iguales. Las características del proceso fabricado no son uniformes y presentan variabilidad. Esta variabilidad es no deseable y el objetivo es reducirla lo más posible, o al menos que estén dentro de los límites. El control estadístico de procesos es una herramienta útil para alcanzar dicho objetivo, dado que sus aplicaciones en el momento de la fabricación pueden decirse que esta herramienta contribuye a la mejora de la calidad de la fabricación. Permite también aumentar el conocimiento de procesos, dando lugar a la mejora del mismo. Causas de variabilidad. Considera un proceso de producción de engranes en estado de control para el cual la característica de la calidad es el diámetro de los engranes en milímetros. Se selecciona aleatoriamente una muestra de tamaño n de entre los engranes fabricados por el proceso en un día de producción. Medida de variabilidad en una muestra. Proporción de engranes en la muestra que tiene un diámetro menor a 19.8 milímetros. Que P proporción de engranes en la muestra cumple con la especificación de 20 más menos 0.02 milímetros de tolerancia. Aquí tenemos unos ejemplos. En la capacidad de un proceso, un análisis de capacidad evalúa la habilidad de tener un proceso para producir artículos que se ajusten a especificaciones preestablecidas y que por lo tanto satisfagan los requerimientos de los consumidores. Es decir, cuando un proceso está en estado de control con la amplitud del intervalo de variabilidad de las observaciones individuales, se le denomina capacidad. Capacidad de procesos y estabilidad. Índices de capacidad de procesos. Índice de capacidad de procesos. El índice de capacidad de procesos no toma en cuenta el centrado del proceso. La métrica Six Sigma. ¿Qué es la calidad? Definición tradicional. La calidad significa adecuación para uso. Definición moderna. La calidad es inversamente proporcional a la variabilidad. La definición de calidad. El mejoramiento de la calidad es la reducción de la variabilidad en procesos y productos. Un proceso en estado de control es aquel que solo está afectado por sus comunes de variación. Es posible modelar matemáticamente la variabilidad de las causas comunes, considerando la función de distribución de la característica de interés. Gráficas de control. Las gráficas de control son una herramienta estadística que permite conocer si un proceso dado se encuentra en estado de estabilidad o de control. Son gráficas cronológicas de los datos del proceso de interés que nos ayuda a entender, controlar y mejorar el comportamiento esperado de las observaciones individuales en un proceso en estado de control. Gráfica de control. Comportamiento de la media de un proceso en estado de control. Cartas de control tipo Shepard. Capacidad de proceso.
Si un proceso normal está en control estadístico, las características de calidad del 99.73% de los elementos fabricados estará comprendida entre la desviación y su tolerancia. El parámetro depende del punto en el que centremos el proceso. Sin embargo, depende del número y variabilidad de las causas comunes del proceso y por lo tanto es intrínseca a él. Por lo tanto, es la variedad natural del proceso o capacidad del proceso. Capacidad del proceso. Es esencial resaltar que la variedad natural del proceso 6 sigma es intrínseca a él e independiente de las tolerancias que se asignen. Por lo tanto, el 6 sigma es menor que el intervalo de las tolerancias a cumplir necesariamente. Algunos de los productos fabricados estarán fuera de tolerancia y serán no conformes. Si no se tiene en cuenta este hecho y se pretende corregir a base de reajustar el proceso, es decir, modificar el letrado, lo único que se consigue es aumentar la variabilidad del mismo. Índices CP y CPK. Con objeto de comparar la capacidad del proceso y la amplitud de las tolerancias a satisfacer, se define el índice de capacidad de procesos con la siguiente fórmula. Si se pretende que la producción esté dentro de la tolerancia, es necesario que CP sea mayor a 1. Si el proceso no estuviese centrado, el valor de este índice falsearía el grado de cobertura con respecto de la tolerancia. En casos de que PK se define de este modo se define un proceso capaz como aquel de CPK mayor que 1. Aplicamos estos mismos conceptos a la variabilidad atribuible de una máquina de las que integran el proceso de fabricación. Podemos definir la capacidad de una máquina al índice de capacidad de máquina, CM y CMK. Un ejemplo de la métrica 6 sigma. Motorola alcanzó el prestigioso Malcolm Baldrige National Quality Award. Una de las bases fundamentales de su estrategia de calidad era el programa 6 sigma. El objetivo de este programa fue reducir la variación de los procesos de manera que el intervalo de tolerancia fuera igual a 12. 6 a cada lado, de acuerdo con la definición del índice de capacidad de procesos. Suponiendo que se desplace el proceso 1.5, los coeficientes pasarían a ser, aún esas circunstancias de cantidad de producto fueran de tolerancia, serían solo de 3.4 ppm. Gráficos de control por variable. Gráficos de Sipward. Los procesos se encuentran bajo control estadístico y por lo tanto su distribución es n. Si se extrae una muestra de tamaño n y su media muestral se encuentra comprendida y fuera de intervalo comprendido inferior y superior respectivamente, podemos justificar este hecho de dos modos distintos. De acuerdo con el modelo teórico supuesto, sabemos que el 0.27% de las muestras, es decir, 27 muestras de cada 10.000, tendrán una media fuera de este intervalo y la muestra que hemos traído es una de ellas.
Es muy probable obtener una muestra de estas características si realmente el modelo es el supuesto, de modo que parece más verosímil pensar que el proceso no está bajo control estadístico y por lo tanto la hipótesis de que se distribuye en ese momento según una n es falsa. El control estadístico de procesos se basa en repetir esta toma de muestra de manera periódica, calcular la media muestral y representar un gráfico de una manera similar, de modo que si la media cae fuera de los límites de control existe una evidencia de que haya una causa asignable presente. A este gráfico se le denomina gráfico de medias o simplemente gráfico X. El rango o recorrido muestral se define como la diferencia entre el mayor valor presente en la muestra y el menor valor, por su propia construcción. Este estadístico da una estimación de la dispersión de la población de la que procede. Presenta la ventaja de que se calcula muy fácilmente y para valores muestrales pequeños n menor o mayor que 8 se comporta bien. Para los valores mayores de una estimación sobrevalorada de la dispersión de la población existen tablas aplicables a procesos normales que, en función del tamaño de la muestra, proporcionan la función de distribución del estadístico, denominado recorrido relativo. Desviación típica muestral. Es conveniente recordar que en los textos se utilizan dos estadísticos distintos. El primero de ellos se define con la siguiente fórmula. Para procesos normales, la esperanza matemática de la varianza muestral es, aquí tenemos la fórmula, por lo que es un estimado sesgado de la varianza poblacional. Por esta razón, algunas veces se toma como varianza muestral el estimador insesgado definido. Este estimador de varianza es insesgado y de más n-1. Son los grados de libertad de la muestra. Por estas razones, en ingeniería de calidad es más frecuente emplear este. La varianza de ambos estadísticos son procesos normales. Puede comprobarse que el error cuadrático medio de S2 es inferior de S por 2. En control estadístico de procesos es habitual operar con desviaciones típicas en lugar de con varianzas, por lo que es necesario conocer. En este caso ambos estadísticos son estimadores sesgados. Y tenemos las fórmulas. Construcción de gráfico XR. Casos conocidos. Si son conocidos, entonces la construcción de gráfico de medias es inmediata a partir de su definición. El cálculo de los límites del gráfico de recorrido se hace de la siguiente manera. Y tenemos los ejemplos. Si alguno de los dos fuera conocido, sería un híbrido de los dos casos. Puesto que en este caso no se tiene ningún conocimiento previo, es preciso estimar a partir de la media de las medidas, a partir del recorrido R y de muestras iniciales. Construcción de gráfico XS. Construcción de gráfico de Seward. La carga de los platinos es una característica clave para su buen funcionamiento. La tabla siguiente recoge medidas de 20 muestras de tamaño
Construir los gráficos de control. Solución. Dispongamos los cálculos en la tabla siguiente. En las figuras siguientes se representa el gráfico de medias y del recorrido. Curvas de operación del gráfico de control. Las curvas de operación son útiles para evaluar a priori la sensibilidad del gráfico de control frente al desplazamiento de procesos o al cambio de variabilidad. De estas curvas se deduce que el hecho de que los puntos estén dentro de los límites proporciona muy poca seguridad de que el proceso se encuentre realmente bajo control estadístico y pone de manifiesto los límites de esta técnica. La aplicación de gráficos de control debe continuarse con técnicas estadísticas avanzadas encaminadas al conocimiento de los parámetros que influyen en el proceso. Si se mide el desplazamiento del proceso en unidades de la división típica y de la división mediante la relación existente de la división típica final y a la inicial, es decir, la probabilidad de que la media muestral caiga dentro de los límites de control en función tenemos la fórmula. Curva de operación del gráfico de dispersión. Interpretación de las indicaciones del gráfico de control. La indicación más clara de que el proceso está fuera de control es que algunos de los puntos están fuera de los límites. Además, el aspecto de los gráficos puede indicar anomalías en el proceso. En efecto, si dividimos el gráfico en zonas A, B, C, el porcentaje de puntos contenidos en una de ellas deberá acercarse sensiblemente al área relativa de la campana de Gauss cubierta por cada una de ellas. Distribución de los puntos procedentes de una distribución normal. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades de manera que usted puede analizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. Una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 2 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 3 centímetros. La dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso. CP igual a 1.33, la media es 11.95, la división estándar general del proceso es 0.25. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso. CP es igual a 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95, pero la división estándar general del proceso se ha reducido a 10 centímetros. La dispersión del proceso es también definida dentro de la dispersión de especificación. Por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos en forma consistente. ¿Qué son las CP y PP? Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de especificación y la dispersión de procesos. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo, no puede calcular esos índices. Los índices representan el nivel potencial de desempeño que podrían obtener sus procesos si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de sus grupos. Los índices PP
presentan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. ¿Cómo interpretar? En general, mientras mayores sean los valores de CP y PP, su capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia en 1.33, los niveles de que dependerá su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, con partes no críticas puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de P difiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad de procesos podrían alcanzar y se eliminar el cambio de las divisiones y otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que utilice, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. ¿Qué son los CPK, CPU y CPL? Las medidas potencial del proceso, tales como las CPQ, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. Y CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. Estos tres indican el desempeño ideal de su proceso y se eliminaron las causas especiales. Compara estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia de campo para determinar si debe mejorar su proceso. ¿Qué son los PPK, PPU y PPL? Las medidas de capacidad general del proceso, tales como PPQ, PPU y PPL, se calculan utilizando la división estándar general de su proceso. Esos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre las medidas del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. PPQ es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una o dos categorías: capacidad potencial a corto plazo y general. Cada una representa una media única de capacidad de proceso. La capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso, ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta. Explica las diferencias entre los subgrupos, los índices de capacidad. A continuación, vamos a ver lo que son las gráficas de control para variables XR. Las gráficas XR permiten detectar la variabilidad, consistencia, control y mejora de un proceso productivo. Y se compone de los siguientes elementos: límite de control superior,
límite de control inferior, el valor nominal o promedio de las tolerancias mínimas y máximas, y variables de medición. Los gráficos XR son utilizados también para el análisis estadístico en cualquier sector que se requiera la medición y el análisis de datos variables. A continuación vamos a pasar a hacer el siguiente ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Se puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño es de 9 o más, se utiliza la gráfica XS. Entonces aquí vamos a hacer el siguiente ejemplo y ya los datos pues ya los tengo aquí agrupados. Entonces en el día 1 pues tengo que se analizaron 5 máquinas diferentes y diferentes temperaturas, y así hasta 125 días. Y para ver la gráfica nos vamos a estadísticas, gráficas de control y las gráficas de variables por subgrupo. Entonces aquí vamos a seleccionar temperatura y el tamaño de los subgrupos. En este caso son 5 subgrupos, 5 es el tamaño de los subgrupos. Vamos a agregar una etiqueta que sería gráfica de control XR de la temperatura de maquinaria de impresión. Le damos a aceptar, nos vamos a opciones X, R y nos vamos de ahí a pruebas y seleccionamos todas las casillas y le damos a aceptar. Ya que tenemos nuestros datos puestos, le damos OK y aquí el sistema automáticamente nos arroja la gráfica de control XR y arriba tenemos la gráfica de las medias, abajo tenemos nuestra gráfica de los rangos. Entonces cada punto representa las medias. Entonces en la media de las medias arriba pues tenemos el límite superior de las medias y el límite inferior de las medias. En este caso pues tenemos una variación normal y abajo tenemos la gráfica de los rangos. Tenemos el rango promedio y límite
superior y el límite inferior. En caso de que tuviéramos una pequeña variación, la gráfica automáticamente nos arroja unos puntos rojos, que eso significa que está un poco variada la gráfica. Varían un poco las mediciones. Bueno, esto sería todo con este ejercicio. Pasemos al segundo. El siguiente ejemplo dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de su máquina de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Y aquí tenemos nuestros datos, le damos y abrir. Ya tenemos los datos en Minitab. Aquí tenemos los días, nuestras 6 máquinas y las mediciones de la succión bajo presiones de vacío. Vamos a estadísticas, gráficas de control. Vemos la barra XR y el tamaño de los grupos es 6. Vamos a agregar una etiqueta que sería gráficas de control. Gráfica de control de datos de succión de vacío. Nos vamos a opciones y aquí en pruebas seleccionamos todas las casillas. Le damos a aceptar y ya Minitab nos arroja la siguiente gráfica, donde tenemos las medias de las medias y el rango promedio. Aquí tenemos que cada punto significa una media. Entonces aquí tenemos la prueba 2, que este es el resultado de la prueba para la gráfica, y entonces nuestro resultado nos dio una prueba 1. Esto significa que un punto fuera más allá de 3 desviaciones del estándar de la línea central. Entonces aquí dice que la prueba falló en los puntos 67 en la prueba 1. En la prueba 2, esto significa que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces la prueba falló 52 puntos. Esto es en la gráfica de las medias. Y en la gráfica de los rangos tenemos que también encontramos la misma, la prueba 2,
que dice que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces la prueba falló en los puntos 94 y 95. Bueno, eso sería todo. Gracias. Las gráficas XS. Se utiliza la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Una gráfica XS grafica la media del proceso y la desviación estándar de un proceso a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión que está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Vamos a abrir nuestros datos. Y aquí abrimos Minitab y nos da los días, las máquinas. Entonces tenemos las diferentes temperaturas. Nos vamos a herramientas de la calidad y abrimos. Nos vamos a gráficas de control y abrimos nuestra gráfica XS. Ya seleccionamos. Entonces tenemos un tamaño de 25. Lo ponemos en los subgrupos. Los tamaños de los grupos es de 25. Vamos a agregar una etiqueta que es gráfica de control XS. Vamos a aceptar. Nos vamos a pruebas y seleccionamos todas las ventanas. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos la gráfica de control de las medias. Tenemos el límite superior, límite inferior, y estamos viendo que tenemos un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central. Entonces eso indica que la prueba falló en el punto 38. Y nuestra gráfica de la desviación estándar, pues sí nos muestra aquí los límites y están los puntos ordenados de una manera normal. Esto sería todo. Gracias. Ejemplo 2 de gráficas de control XS. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión
de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a pasar a Minitab para hacer nuestra gráfica de control. Aquí tenemos los días y tenemos nuestras máquinas y la succión del vacío. Vamos a gráficas de control y escogemos nuestra barra XS y aquí ponemos succión, que sería la columna 3. También los subgrupos es de 25. Vamos a añadir una etiqueta que sería gráficas de control. Gráfica de control X S succión de vacío. Gráficas S de succión de vacío. Y vamos a las opciones y vamos a seleccionar todas las casillas. Le damos a aceptar. Ya luego que seleccionamos las casillas le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de las medias y nuestra gráfica de las desviaciones estándar. Tenemos nuestras desviaciones y límite superior, nuestro límite inferior de las desviaciones, y en la media de las medias tenemos nuestro límite superior, nuestro límite inferior. Entonces aquí en la gráfica de las medias encontramos una prueba con punto de fallo 3, que sería 6 puntos consecutivos, todos en aumento, todos en descenso. En este caso son en aumento. Entonces la prueba falló en el punto 21 y nuestra gráfica de la división estándar parece ser una gráfica normal y no tiene ningún punto de fallo, y quiere decir que es una representación buena de los datos. Y es todo. Gracias.